Hola, en esta oportunidad vamos a ver ángulos adyacentes y ángulos opuestos por el vértice. Vamos a ver que dos rectas se cortan y forman un punto o vértice. ¿Y qué pasa? ¿Qué determinan? Determinan cuatro ángulos que vamos a denominar beta, alfa, gamma y épsilon. Vamos a ver cuáles son las características que deben cumplirse para que dos ángulos sean adyacentes. Primero, que sean consecutivos. ¿Se acuerdan? Que compartan el vértice, acá lo comparte los cuatro, pero que además sean suplementarios. ¿Qué significaba? Que la suma tenía que dar, la suma de los dos, 180 grados, es decir, un ángulo llano. Perdón, ser consecutivos no es solo compartir el vértice, sino también compartir uno de los lados, es decir, que esté uno al lado del otro. A ver, podría decirse que ángulos adyacentes serían beta y épsilon. ¿Por qué? Porque comparten uno de los lados, comparten el vértice y los dos forman un ángulo llano. La suma de los dos me forman un ángulo llano. Lo mismo podríamos decir de beta y alfa. Comparten un lado, comparten el vértice y la suma de los dos da como resultado un ángulo llano. Y así también podemos decir que alfa y gamma son adyacentes y gamma y épsilon son adyacentes. Ahora vamos a ver cómo se define los ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué características tienen que cumplir? Primero, tienen que tener en común el vértice. Y lo tienen los cuatro. Vamos a nombrarlos: beta, alfa, gamma y épsilon. Pero también que las semirrectas que forman sus lados son opuestas. Vamos a ver, vamos a recordar lo que era una semirrecta. Una semirrecta era una porción de una recta que tenía un punto de origen, el vértice, y que después no tenía final. Entonces, acá tenemos una semirrecta. ¿Cuál sería la semirrecta opuesta? La que parte del mismo origen, pero hacia el lado contrario, ¿verdad? Entonces dice que son los dos pares de ángulos que sus lados están formados por semirrectas. A ver, acá tenemos, vamos a hacerlo en color, dos semirrectas que van en dirección hacia arriba y dos semirrectas que van en dirección hacia abajo y forman dos ángulos. Estos dos ángulos se dicen que son ángulos opuestos por el vértice, beta y gamma. Pero tengo otros dos pares de ángulos que están formados también por semirrectas, que son las semirrectas que van hacia la derecha y semirrectas que van hacia la izquierda, que forman dos ángulos. Son alfa y épsilon.
Por lo tanto, estos dos ángulos son también opuestos por el vértice. Y tienen una propiedad los opuestos por el vértice, que son iguales. Es decir, que su medida, su amplitud, son iguales. ¿Qué significa? Que si alfa mide 48 grados, su opuesto por el vértice, que es epsilon, también mide 48 grados. Ahora bien, si me preguntan cuánto mide beta, veo que epsilon y beta son adyacentes, es decir, que la suma de los dos tienen que dar 180 grados. Y si epsilon vale 48, ¿cuánto valdrá beta? Vamos a hacerlo aquí, valdrá 180 grados menos 48 grados. Y esto me da 2, 5, 3, 132 grados. 132 grados va a valer beta. ¿Y cuánto va a valer gamma? Y me fijo, si es, como es opuesta al vértice con beta, y los opuestos por el vértice son iguales, gamma va a valer 132 grados. Continuamos con los pares de ángulos determinados por dos rectas que se cortan por una tercera de manera transversal. ¿Qué significa? Acá tenemos dos rectas que se cortan por una tercera llamada transversal o secante también. Así que vamos a nombrar a cada una de las rectas con un nombre, A, B, y la vamos a llamar a la transversal C. ¿Qué ocurre cuando estas dos rectas son cortadas por una tercera? Se forman 8 ángulos, que vamos a denominarlos con número cada uno de ellos, ¿sí? Se forma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ángulos. Y para entender las relaciones que hay de pares entre ellos, vamos a aclarar primero lo siguiente. Vamos a aclarar cuáles son los pares de ángulos, o mejor dicho, cuáles son los ángulos internos, los denominados internos. Son aquellos ángulos que se encuentran comprendidos entre las dos rectas. ¿Y cuáles son esos ángulos? Fíjense, son el 2, son el 3, son el 5 y son el 8. ¿Los ven? Estos son los ángulos que vamos a denominar ángulos internos. ¿Y cuáles son los ángulos externos? Y son aquellos que están por fuera de las rectas A y B. Perdón, rectas A y B. ¿Y cuáles son? Los que están por fuera, los que están en esta zona, que es el 1, el 4, el 6 y el 7. Es decir, todos aquellos que están en esta otra zona. ¿Sí? Todos los que están por arriba o por debajo
de las dos rectas son ángulos externos. Y vamos a poner acá ángulos externos. Y me queda también por aclarar lo siguiente. Vamos otra vez a dibujar. Esta situación de dos rectas cortadas por una transversal. Y vamos a, una se llamaba A, la otra era B y la transversal era C. Y vamos a ver, a fijarnos en la transversal. ¿Por qué? Porque la transversal me va a definir dos semiplanos. ¿Cuáles son? El que está hacia la izquierda y el que está, vamos a darle otro color, y el que está hacia la derecha. Esto quiero que quede bien claro, ¿sí? Estos son los semiplanos que están determinados por la transversal a la que nosotros llamamos C. Hacia un lado es un semiplano y hacia el otro semiplano. Bueno, aclarado las posiciones de internos, externos y a qué nos referimos cuando hablamos de semiplano, vamos a ver ahora las relaciones de pares de ángulos. Y vamos a comenzar por los ángulos correspondientes. Vamos a ver cuáles son las propiedades o las características que deben cumplir aquellos ángulos que son correspondientes. Primero, que no son adyacentes, no son adyacentes. Después, que uno sea interno, que el otro sea externo. Bien, entonces, con esas condiciones, vamos a ver en esos 8 ángulos cuáles son las que los cumplen. Y perdón, me olvidaba de uno. Que estén ambos en el mismo semiplano. Bien, entonces nos dicen que uno sea interno, que el otro sea externo. Así que tenemos los externos y tenemos los internos. Bien, que no son adyacentes, es decir, que no tienen que estar uno al lado del otro. Entonces, no podría ser el 4 con el 3. El 4 es externo, el 3 es interno. Cumplen con estas dos condiciones. Pero ¿qué pasa? Son adyacentes porque comparten el vértice y comparten un lado. Si el 4 con el 3 no puede ser, vamos a ver que sí va a poder ser el 4 que es externo con el 8 que es interno. ¿Por qué? Primero, que el 4 y el 8 no son adyacentes. Ahí ya cumplen con esa condición. El 4 es externo, el 8 es interno. Cumple con la otra condición. Y el 4 y el 8 están en el mismo semiplano, es decir, están en el semiplano, por así decirlo, izquierdo. Bien, entonces, podríamos decir que el 4 y el 8 son ángulos correspondientes. Los vamos a marcar. El 4 y el 8
son ángulos correspondientes. ¿Qué otro par de ángulos encontramos que sean correspondientes? Que sea uno externo, uno interno, que estén en el mismo semiplano y no sean adyacentes. Vamos a, si quieren, fijarnos en el otro semiplano y vamos a elegir uno externo, por ejemplo el 1, y uno interno. ¿Cuál será? ¿El 2? No, porque el 2 con el 1 forman un ángulo de 180 grados, es decir, consecutivo y suplementario. Comparten el mismo vértice y el mismo lado, así que el 1 y el 2 no van a ser. Entonces, a ver, el 1 que es externo, ¿con cuál de los dos internos? Con el 2 no, con el 5. Entonces, el 1 y el 5 son ángulos correspondientes. Los vamos a escribir. 1 y 5. Los vamos a poner acá. 1 y 5. Pero tenemos otros dos pares. ¿Cuáles son? Fíjense, volvamos otra vez a este semiplano. Vamos a elegir el otro ángulo interno, que es el 3, y vamos a ver que es correspondiente con el ángulo 7, que es externo y está en el mismo semiplano, y no son adyacentes. Es decir, que el 3 y el 7 son ángulos correspondientes. Y del otro semiplano, el 2 y el 6. Bien, vamos a ver ahora aquellos pares de ángulos que sean alternos internos. Para eso vamos a ver cuáles son las características que deben cumplir. Primero, que no sean adyacentes. Segundo, que los dos sean internos. Y tercero, que estén en distintos semiplanos. Vamos a ver cuáles son los pares de ángulos que cumplen con esa condición. Primero vamos a ver todos los que son internos porque dicen que los dos tienen que ser internos. Después también nos dice que no sean adyacentes y que estén en distintos semiplanos. Es decir, no pueden ser 3 y 2 porque son adyacentes. Entonces, vamos a ver cuál es el otro ángulo que forma con el 3 alternos internos. Si no puede ser el 2, vamos a ver que sí es el 5. No es adyacente el 3. No están en el mismo semiplano. Y los dos son internos. Entonces, vamos a marcar que el 3 y el 5 cumplen con esta condición. Es decir, que el 3 y el 5 son ángulos alternos internos. ¿Y cuáles son los otros dos ángulos que cumplen con esa condición también? Y fíjense, el 2 y el 8 son internos, no son adyacentes y están en distintos semiplanos. Así que también el 2 y el 8. Ahora vamos a ver los alternos internos, perdón, los alternos externos. Es decir, nos vamos a centrar en los ángulos externos. ¿Por qué? Porque una de las condiciones dice que los dos tienen que ser externos. Que no sean adyacentes y que estén en distintos semiplanos.
y vamos a ver los ángulos que cumplen con estas condiciones. Dos ángulos externos, ahí tenemos 4. Que no sean adyacentes, es decir, que el 4 y el 1 no van a poder ser. Y que sean de distintos semiplanos, es decir, que el 4 y el 7 no van a poder ser. Entonces, vamos a ver cuál es el otro ángulo que junto con el 4 forma el par de alternos externos. Dijimos que con el 1 no, es decir, me tengo que fijar en el semiplano opuesto al semiplano donde está donde aparece el ángulo 4. Es decir, en este semiplano donde está el 1 y el 6. Dijimos que el 1 no, por ser adyacente, así que vamos a ver el 6. Bien, está ubicado en el otro semiplano, no es adyacente al 4 y es externo. Así que el 4 y el 6 son un par de ángulos alternos externos. ¿Y cuál sería el otro par de ángulos? El que resta, pero vamos a razonar. A ver, el 1 está en un semiplano, el 7 está en el otro semiplano. No son adyacentes y los dos son externos. Así que el 1 y el 7, el 1 y el 7 cumplen con la condición de ser alternos externos. Continuamos con los ángulos conjugados internos. Vamos a ver cuáles son las características que tienen que cumplir este par de ángulos. Y son las siguientes. Primero, como dice acá, conjugados internos, que sean internos. Por eso acá tenemos los 4 ángulos que son internos. Y como segunda condición, que estén en el mismo semiplano. A ver, ¿cuáles están en el mismo semiplano? Tapamos un semiplano, vemos uno en particular y ahí tenemos los dos ángulos que cumplen con la condición de ser conjugados internos. Es decir, el 3 y el 8. Y ahora vamos a ver en el otro plano, el otro semiplano, perdón, a ver cuáles son los ángulos internos. El 2 y el 5. El 2 y el 5. Entonces tenemos el par 3 y 8 y el 2 con el 5. Y para terminar esta clasificación de ángulos, vamos a ver los conjugados pero externos. 1, 4, 6, 7. Y dicen que sean externos. Ya los tenemos. Y que estén en el mismo semiplano. Así que si yo tapo y miro solo un semiplano, voy a ver dos ángulos que son el 4 y el 7. Y si veo por el otro, voy a ver el 1 y el 6. Así que los pares conjugados externos son 1 y 6, 4 y 7. Y así concluimos con la relación
entre ángulos. Hola, continuando el tema de operaciones con números sexagesimales, vamos a ver ahora la multiplicación y la división, ambos por un número. Comenzamos con la multiplicación. Vamos a ir con un ejemplo. Vamos a poner 25 grados, 16 minutos, 32 segundos. Y lo vamos a multiplicar por 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. Ahí tenemos los segundos. 4 por 6, 24. Me llevo 2. 4 por 1, 4. Y 2, 6. Acá tenemos los minutos. Y 4 por 5, 20. Me llevo 2. 4 por 2, 8. Y 2, 10. Y acá tengo los grados. Pero habíamos dicho que los segundos tenían que tener valores menores a 60. Y acá vemos que tenemos más de 2 veces 60. Así que voy a restarle 120 segundos y me va a dar 8 segundos. Estos 120 segundos los voy a sumar a la columna de los minutos. ¿Y cuántos minutos son 120 segundos? 2 minutos, porque 60 segundos es 1 minuto. Entonces ahora voy a sumar y acá voy a tener 4 y 2, 8, 6. 68 minutos. No puedo tener este número, tengo que tener valores menores a 60. Entonces voy a restarle 60 minutos y esto me da 8 minutos. Estos 60 minutos se los tengo que sumar a la columna de grados. ¿Y cuántos grados son? 1. Entonces yo ahora en la columna de grados voy a tener 101 grados. Y esta multiplicación va a ser igual a, vamos a escribirlo acá abajo, 110 grados, 8 minutos, 8 segundos. Vamos por la división, vamos a ponerle acá división por un número. Y vamos a poner un ejemplo. 25 grados, 13 minutos, 15 segundos. Lo voy a dividir por 5. Bien. 25 grados dividido a 5 me va a dar 5 grados. 5 por 5, 25. Acá 0. No me sobra nada. Voy a dividir ahora 15 minutos entre 5. Y acá me va a dar 2. 2 por 5, 10. Al 13, 3. Es decir, acá sí me sobran 3 minutos. Que lo voy a pasar a la columna de los segundos. ¿Y cuántos segundos son 3 minutos? Si cada minuto son 60 segundos, 3 minutos serán 180 segundos, que se lo tengo que sumar. Así que acá tendré 195 minutos, que voy a dividir por 5.
Entonces, 19 dividido 5, estos son minutos, 19 dividido 5 me da 3, 3 por 5, 15, hasta 19, 4, bajo el 5, 45 dividido 5, 9. 9 por 5, 45, el 45, nada. Y estos son segundos. Entonces, el resultado de esta división son 5 grados, 2 minutos, 39 segundos.